And I will now give the floor to the representative of Bolivia. Señora Presidenta, agradecemos el informe presentado por el representante especial del secretario general y jefe de la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, señor Ghassan Salamé, a quien aprovechamos de reiterarle nuestro mayor apoyo en las labores que continúa desarrollando. De la misma manera, agradecemos el informe proporcionado por el embajador Karl Skau sobre las actividades desarrolladas por el Comité en virtud de la resolución 1970. Señora Presidenta, a casi 8 años desde el inicio del conflicto en Libia y al sufrimiento inconcebible al que el pueblo libio ha sido sometido, resulta indispensable y necesaria la implementación íntegra del acuerdo político libio para concluir de manera definitiva el periodo de transición. En ese entendido, mi delegación resalta la voluntad de diálogo y el compromiso demostrado por las partes durante las reuniones del Comité Conjunto de Redacción, para llegar a acuerdos comunes que viabilicen su efectiva implementación, así como para cumplir con los puntos propuestos en el plan de acción impulsado por el representante especial. Esta notable disposición debe ser constante y sus resultados deben reflejarse en un proceso participativo liderado por y para el pueblo libio. Para ello, es preciso impulsar y llevar adelante el referéndum sobre la nueva Constitución, que establezca de manera clara los elementos y requisitos para llevar adelante los procesos electorales que consoliden y concluyan este periodo de transición y que, sobre todo, establezca los lineamientos para desarrollar toda la estructura normativa que viabilice el establecimiento de instituciones confiables y capaces sobre las cuales se afirme el Estado. Para este fin, consideramos que los avances logrados por la Alta Comisión Electoral Libia en el registro de votantes se constituyen un paso fundamental, al contar a la fecha a la emisión del reporte, con 2.5 millones de personas registradas, de las cuales casi la mitad está compuesta por mujeres. En ese entendido, consideramos indispensable garantizar la activa participación de las mujeres, los jóvenes y todos los sectores de la sociedad en este proceso. Valoramos y destacamos los esfuerzos que continúan desarrollando las diferentes organizaciones subregionales y regionales, como la Unión Africana, y países como Egipto, Argelia y Túnez, entre otros, para fortalecer, respaldar e impulsar el proceso político libio y el plan de acción. Señora Presidenta, pese a estas acciones positivas, lamentamos el preocupante incremento de la violencia y los enfrentamientos entre las partes durante el periodo reportado, que, de acuerdo al informe, habría generado más de 160 víctimas mortales. Asimismo, resultan perturbadores los constantes reportes de abducciones, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, particularmente en las ciudades de Derna y Benghazi, en las que además se habrían suscitado enfrentamientos en los que se identificaron espacios públicos y de servicio civil como objetivos militares, en evidente vulneración al derecho internacional humanitario. En ese sentido, reiteramos nuestro llamado a las partes y a los actores locales a deponer las armas y evitar toda retórica que reivindique la violencia como medio para lograr cualquier objetivo, puesto que estas actitudes atentan no solamente contra la vida de cientos de personas inocentes, sino que también transgreden y vulneran los avances logrados hasta ahora para implementar el acuerdo político libio. Asimismo, resulta alarmante que, de acuerdo al informe del secretario general, la presencia de combatientes irregulares y grupos armados extranjeros provenientes de Sudán y Chad en el territorio libio, cuyas actividades e involucramiento en enfrentamientos armados en el sur del país no hacen más que exacerbar el conflicto interno en perjuicio de los esfuerzos que llevan adelante el pueblo libio para estabilizar su país. Por otra parte, la amenaza que representa el desplazamiento de combatientes terroristas extranjeros de Daesh hacia Libia tras su derrota y expulsión de Irak y Siria es un riesgo inminente que pone en peligro no solo la seguridad de Libia, sino de toda la región, ya que, pese a su derrota, todavía estarían en capacidad de coordinar atentados a través de células encubiertas y traficar armas, pese al embargo vigente. Señora Presidenta, la situación de los migrantes y refugiados no ha mostrado mejora, puesto que, de acuerdo al reporte de la Organización Internacional para las Migraciones de 28 de febrero, solo durante ese mes se habrían registrado la muerte de 34 personas al intentar cruzar el mar Mediterráneo, principalmente de los puertos de Zuwara, Trípoli y Azawija. Lamentablemente,
Estas víctimas se suman a las más de 316 fatalidades registradas en lo que va del año. Advertimos con preocupación los reiterados reportes sobre vulneraciones a los derechos de los migrantes, quienes son detenidos indefinidamente en centros de custodia bajo condiciones reprochables, siendo sometidos a tratos degradantes, tortura, trabajo forzado, denegación de asistencia médica y violencia sexual. Llamamos a las partes a prevenir los abusos y las vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes en los centros bajo su control. Recordamos que deben cumplir con sus obligaciones en el marco del derecho internacional, garantizar el respeto a los derechos de estas personas. Reiteramos nuevamente a las autoridades libias a iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar los responsables de estas vulneraciones para que estos actos no queden en la impunidad. Señora Presidenta, para concluir, hacemos un llamado a todas las partes a sumarse a los esfuerzos en curso para mantener un diálogo continuo que permita lograr una transición política pacífica, ordenada e inclusiva, que responda a los intereses del pueblo libio y les permita definir de manera libre y consensuada su futuro en el marco de su soberanía, independencia e integridad territorial, puesto que no existe una solución militar a este conflicto. Recordamos que la única alternativa para resolver el conflicto es en cumplimiento del acuerdo político libio reconocido mediante resolución 2259 y reafirmamos su aplicación, así como se expresó mediante la declaración presidencial de 14 de diciembre de 2017. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank the representative of Bolivia for his statement.